Estados Unidos, donde parece que ya los demócratas están conscientes de la amenaza que representa Donald Trump y sus discursos así lo han marcado, tratando justamente de marcar diferencia con respecto al tono de las declaraciones y discursos de Donald Trump. Buenos días. Bueno, buenos días y gracias por la invitación. De hecho, es interesante porque Donald Trump ha bajado un poco el sentido agresivo de los discursos, ahora está más moderado porque ya logró la nominación del Partido Republicano, ya es el representante oficial, y lo que viene ahora después de las convenciones, tanto demócrata como republicana, es precisamente pues, debates de otro tipo en donde se van a centrar ya más en específico en temas que atañen a la nación. Ya no van a ser discursos tan agresivos como en este caso pues ha caracterizado a Donald Trump y evidentemente pues cuando uno ve lo que ha logrado Trump, más allá de que se le haya criticado por la forma en cómo ha hecho su discurso, cómo ha arremetido contra los latinos, cómo hace un llamado un poco a lo que otrora en la historia de Estados Unidos pues los movimientos blancos pues llamaban sobre la supremacía blanca, hay que entender que esto era de alguna forma un discurso, hay que ver cuánto, como lo he dicho en otras entrevistas, hay que ver cuánto de todo lo que Donald Trump ha dicho hacer lo va a realmente poder hacer, si no era más bien para llegar a la nominación, y también porque cuando uno ve, por ejemplo, el fenómeno Trump, uno lo tiene que asociar un poco a lo que ha ocurrido en el pasado en Estados Unidos, no solamente con los grupos supremacistas que todavía hasta la fecha están presentes, es decir, en Estados Unidos en este momento hay casi 800 grupos supremacistas, unos muy radicales, otros más moderados. Por ejemplo, de esos 800 aproximadamente hay 115 que son grupos neonazis, hay aproximadamente 250 que son cabezas rapadas, hay otros que son lo que llaman las camisas pardas de la época de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, todo eso es parte del vestigio histórico que quedó en Estados Unidos con la creación del Ku Klux Klan en 1860, y cuando este grupo se deja de existir por una ley que se va a llamar la ley de abolición de los grupos supremacistas en 1871, cuando el presidente de Estados Unidos, Ulysses Grant, era el presidente de Estados Unidos. Pero la abolición de estos grupos no significó la terminación de los mismos, sino que siguieron operando de forma clandestina. Entonces, el hecho de que hayan ahora en este momento en Estados Unidos una enorme cantidad de grupos supremacistas que apoyan a Trump es parte de todo el esquema característico del llamado que Trump ha hecho hacia la consecución de poder mantener el poder blanco, el poder de los blancos sobre la economía, sobre la política, sobre la cultura, en el entendido de que históricamente, y ahí viene un poco el tema de la misoginia que ha caracterizado a Trump cuando arremete contra las mujeres, y algunos grupos blancos también que aplauden lo que Trump dice, en el sentido de que no puede ser posible que una mujer sea presidenta cuando desde la fundación de Estados Unidos pues han sido hombres los que han mantenido el poder. Sin un juicio de valor, ¿cómo se cataloga esta, no sé, tal vez esa escalonada que ha hecho Donald Trump? Porque hace un año y medio no se veía a él como presidente de los Estados Unidos y hoy puede tener posibilidades reales de ser presidente. Mira, hay gente que me ha preguntado, ¿usted cree que Trump va a quedar presidente? Mire, yo no lo descarto. Es decir, hace año y medio, como usted bien dice, nadie creía que Trump podía convertirse o podía ser nominado porque los discursos tan extremadamente fuertes estaban chocando en la sociedad estadounidense, una sociedad estadounidense que extrañamente muchas veces se presenta ante el mundo como una sociedad tolerante, pero que en el fondo en realidad no lo es. Es conservadora. Es conservadora, claro, y precisamente ese conservadurismo, no solo cultural, protestante. De hecho precisamente Trump es lo que se denomina hoy el último anglosajón blanco protestante que pretende salvaguardar a Estados Unidos de la invasión latina. Es decir, Trump ve a Estados Unidos en este momento como una lucha tribal, él representando a una tribu blanca en contra de la tribu latina, en contra de la tribu asiática, en contra de la tribu musulmana. Y entonces él cree que Estados Unidos debe seguir prevaleciendo a través del poder blanco, siendo el presidente. Y él al autodenominarse como tal, representa no solo los intereses de los grupos supremacistas, sino de familias enteras en Estados Unidos que todavía de alguna manera, aunque hace 8 años hayan votado por un negro que era precisamente Obama, y que no creyeron que un negro podía ser presidente, ahora les resulta de alguna forma intolerable que una mujer se convierta en presidenta, porque eso llevaría a que en el futuro cercano un latino
ante la presencia de millones de latinos altamente organizados en la política y en la economía de Estados Unidos, no se descarta que en el futuro un latino pueda convertirse en presidente de Estados Unidos, a pesar de que ya en la estructura política histórica de Estados Unidos, sobre todo en los últimos 30, 40 años, los latinos pues han llegado a convertirse en congresistas, en senadores, pero eso de alguna forma todavía es tolerable en el entendido de la condición multiétnica de la nación, pero no que un latino los vaya a gobernar y mucho menos una mujer. Ahora, don Antonio, es un juego difícil y un equilibrio difícil tal vez que tiene que hacer Trump en esta segunda etapa. Usted decía al principio que se ha moderado un poco más, pero también nos dice que él representa también a esos grupos, no necesariamente todos radicales, pero sí muchos del sector, digamos, blanco de los Estados Unidos que espera, como dice el eslogan, hacer a la América blanca grande otra vez. Claro. ¿Cómo va a jugar este juego Donald Trump en una situación donde tiene que moderarse, donde tiene que tocar temas más serios, donde tiene que dejar en parte de lado ese discurso incendiario que lo caracterizaba en la campaña republicana, y tendrá que enfrentarse a una Hillary Clinton que es muy avesada en temas nacionales e internacionales en los Estados Unidos? ¿Cómo hace para jugar esos dos aguas? Un discurso más moderado, pero al mismo tiempo no enojar a ese sector más extremo que lo apoya, que es una base importante de sí. eso. Hay que entender algo en este fenómeno, porque por primera vez esta es una elección en realidad muy atípica desde todo punto de vista. Los dos candidatos, tanto Hillary Clinton como Donald Trump, son impopulares. En realidad son impopulares, en el sentido de que Hillary, por lo que pesa de la guerra en Irak y todo lo que ocurrió cuando ella fue secretaria de Estado, no es muy bien vista incluso dentro del mismo sector demócrata. Por el fantasma de su esposo. Bueno, claro, pero el apoyo que tiene precisamente Bill Clinton es que fue presidente es precisamente de apoyarla, porque evidentemente pues sería extraño que el esposo no la apoye. Pero hay algo interesante que tiene que ver un poco con el valor moral, no solo de la política, sino del comportamiento del estadounidense. Y eso es lo que ha logrado precisamente despertar Donald Trump. Es en el sentido de que cuando ven a los esposos Clinton en una época como la guerra de Vietnam, en una época de libertinaje sexual en la década de los 60, que fue la etapa en donde los más moralistas de la política en Estados Unidos y los sectores blancos ven como una etapa de perdición en Estados Unidos, frente a una época gloriosa de lo que significó en la política y en lo militar Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, Donald Trump precisamente ha sabido explotar eso, que al ver a Hillary Clinton como potencial presidenta, es continuar con esa situación de desvalorizar moralmente a lo que significa la nación estadounidense. Es una continuación de lo que ha ocurrido en la época cuando era joven los Clinton, estuvieron en universidad, fumaron marihuana, se opusieron a la guerra en Vietnam, se opusieron al establishment político, tradicional, conservador, religioso de Estados Unidos, y precisamente esa parte en la que Donald Trump habla de rescatar esos valores culturales, él se autodenomina como ese representante. Ahora, ¿por qué digo que los dos son impopulares? Bueno, por lo de la guerra en Irak, por lo que pasó en la guerra en Libia y todo lo que pesa de alguna forma sobre Hillary Clinton. Pero también Trump representa de alguna manera no al Partido Republicano, que a regañadientes le tuvo que dar el apoyo porque no le quedó más que hacerlo, sino también porque Trump representa una visión más extremista de lo que significa votar por los políticos tradicionales. Es decir, Trump viene de la nada. Trump ha sido conocido como empresario, pero nunca ha estado jamás en ningún puesto político de nada y nunca ha jugado un rol clave en ninguno de los partidos. Primero fue demócrata. A diferencia de Hillary, que ha tenido una larga carrera política. Claro, fue primera dama. No fue una primera dama que se caracterizó precisamente por hacer galletas, hornear galletas en la casa, como ha ocurrido tradicionalmente también dentro del concepto conservador estadounidense, de que la primera dama estaba para cuidar hijos y para hacer galletas horneadas en el horno. Entonces, es decir, Hillary rompe con el esquema, es una abogada connotada, jugó un rol clave, tuvo mucho peso en los diferentes gobiernos de su esposo, fue secretaria de Estado, fue senadora. Entonces ella rompe con el esquema y eso de alguna forma irrita a sectores blancos muy extremos, que son los que representa precisamente Donald Trump, que ven cómo es posible que una mujer, dentro de ese concepto en la que la mujer debe jugar un rol diferente, cómo es posible que una mujer tenga el poder que tiene Hillary Clinton para convertirse en presidenta. ¿Cuánto puede pesar el discurso del actual presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, sobre la candidatura de Donald Trump y también sobre la candidatura de Hillary Clinton, al ser ella pues, su vicepresidenta en uno de sus gobiernos? ¿Cuánto puede pesar? Es relativo porque
Es decir, si uno ve las últimas encuestas y el tema de las encuestas hay que tener mucho cuidado porque es un poco pues para modificar el comportamiento de la sociedad a través de los medios, pero las últimas encuestas de hace 2 o 3 días, una que hizo CNN, pues sitúa a Donald Trump 7 puntos sobre Hillary Clinton. Hay otra encuesta que hizo otro medio importante en Estados Unidos en donde dice que Hillary Clinton está por encima de Donald Trump. Es decir, la guerra de encuestas ahorita es la que realmente va a determinar hacia dónde va el asunto, pero es evidente que Obama, siendo demócrata y habiendo tenido a Hillary Clinton como su secretaria de Estado, pues le deba el apoyo para que la continuación del Partido Demócrata en el poder continúe tal cual. Sobre todo también porque Obama espera que una ley muy importante que Obama no ha logrado que se apruebe, que es reformar completamente el asunto de la migración en Estados Unidos, que sigue siendo un tema muy serio, de alguna manera espera que Hillary, convertida en presidenta, la pueda llegar a aprobar. Y para que estos discursos tan incendiarios contra la inmigración, en la que Donald Trump le ha permitido llegar en la posición en la que está en el Partido Republicano y de eventualmente convertirse en presidente, no arremeta contra los latinos o contra los inmigrantes en un momento en que él pueda convertirse en presidente. Entonces, evidentemente, pues sí, Obama tiene que hacer ese apoyo. Tiene que hablar a favor de una demócrata, es decir, cuesta mucho encontrar a un presidente en ejercicio que hable completamente diferente de alguien que se espera que gane, y Donald Trump, que en realidad no tiene como a nadie de sus anteriores contrincantes, en la que barrió con 8 contrincantes en el Partido Republicano en la etapa preelectoral o precandidatura, prácticamente Donald Trump ha estado solo dentro de todo este proceso y ha demostrado un gran poder a través del discurso, por más incendiario que sea. Ahora los demócratas se toman muy en serio la amenaza de Donald Trump. Me parece que los discursos tanto de Bill Clinton como del mismo Barack Obama, el de Michelle Obama fue muy importante también. Y tratan de marcar una diferencia discursiva. Nunca se me va a olvidar la frase tal vez de Michelle Obama, donde hablaba de que la Casa Blanca fue construida por esclavos y hoy sus 2 hijas negras inteligentes juegan con sus perros en el jardín de la Casa Blanca. Y esto, pues, si se analiza el discurso, dice mucho sobre las diferencias que quiere marcar con respecto a Donald Trump. De hecho, Donald Trump ha sido tan polémico y tan confrontativo que en realidad a él no le ha preocupado lo que se piense de él, porque por lo menos él se ha presentado tal cual es, que muchas veces le reclama a Hillary por el pasado de que no se ha presentado tal cual es. Entonces, un poco de lo que a la gente a veces le irrita es que a veces se espera de la gente una doble moral, que esperan que actúe de una forma y luego actúe de otra. Bueno, por lo menos Donald Trump, y con esto no estoy aplaudiendo lo que él ha dicho, quiero que esto quede muy claro, por lo menos él se ha presentado desde un inicio tal y como ha sido. Es decir, no ha dicho otra cosa que no sea diferente a lo que hasta el momento sigue diciendo, de forma más extremista o más moderada. Pero, es decir, en un discurso él dijo algo que incluso fue muy criticado cuando dijo la Casa Blanca va a volver a ser blanca, en alusión a lo que Obama, con 8 años, siendo negro, con una familia, con Michelle, con sus hijas, y lo que representó en la historia la llegada de un negro a la presidencia, el hecho de que diga que la Casa Blanca va a ser de nuevo blanca, es una forma confrontativa de que está dispuesto a enfrentarse con quien sea, incluso hasta con el presidente. De hecho, en estos últimos ataques en Orlando, que es lo que ha sabido también él manejar en temas de seguridad y en temas del terrorismo, cuando arremete contra los musulmanes que viven en Estados Unidos o contra la inmigración, es precisamente de tildar de muy flojo al presidente Obama cuando se trata de temas de terrorismo, cuando ocurren en casa. Y eso le ha permitido, por ejemplo, a los seguidores, que incluso dentro de esos seguidores hay latinos que van a votar eventualmente por Donald Trump, precisamente porque los latinos también igualmente están fragmentados. Paradójicamente, los latinos que están en una condición de legalidad en Estados Unidos han dicho que van a votar por Trump porque consideran injusto que una ley como la que Obama está promoviendo para legalizar a todos los inmigrantes les vaya a dar privilegios a todos por igual, cuando primera y segunda generación de latinos han tenido que matarse trabajando para conseguir la condición legal en la que se encuentran. Entonces los latinos también están fragmentados. No hay que creer de que es que van a votar por Hillary Clinton y que entonces Trump pierde el voto latino. No, los latinos están fragmentados precisamente en la condición en que unos son legales y los otros son ilegales. Y eso ha sabido explotarlo muy bien precisamente Donald Trump, que es la gente que eventualmente votaría por él en estas elecciones. Y otros grupos minoritarios a los que el mismo Donald Trump ha atacado, ¿qué tanto también van a tener ahí el protagonismo? Bueno, cuando uno habla de grupos minoritarios, estamos hablando de que los más importantes son
los negros, en la que los latinos se han convertido en el primer grupo minoritario más importante y desplazó a los negros cuando hace 30, 40 años eran los primeros. De hecho, los negros, por lo que estaba ocurriendo, van a votar evidentemente por Hillary Clinton. Eso es un voto que le llama a uno un voto deprimido, en el sentido seguro de que no les queda más que votar por Hillary, porque no hay una condición diferente como en el pasado, en que han habido negros que votan por los republicanos también. Lo que pasa es que esta postura tan extrema de Donald Trump obliga a los negros a tener que votar precisamente por Hillary Clinton. No es un voto a favor de Hillary Clinton, es un voto contra Donald Trump. Claro, que es también el voto deprimido en el caso de los blancos o de los latinos, que votarían por Donald Trump. Precisamente lo harían por votar contra el establishment característico y los políticos tradicionales en Estados Unidos, en el que Trump no es parte de esos políticos tradicionales, sino que rompe completamente el esquema. ¿Tiene seguro el voto, Denise, de los musulmanes moderados en los Estados Unidos? El expresidente Clinton también hacía un llamado a los musulmanes moderados para que apoyaran a la causa en contra de Trump. Justamente. Sí, de hecho, cuando uno ve el sentido de que la nación estadounidense es una nación multiétnica, y que históricamente así lo ha sido, la estrategia del Partido Demócrata de llamar a cualquier grupo que vote a favor de Hillary Clinton es con la idea de poder preservar esa condición de multietnicidad en la que todos son parte de un Estados Unidos histórico como tal, para evitar la confrontación a la que llevaría Donald Trump en caso de ser presidente. Entonces, claro, de nuevo, lo que va a primar de aquí en adelante es la guerra de encuestas y los discursos y como se vengan dando en los debates que vienen ahora antes de la elección en noviembre, que puede llegar a definir en mucho, pero no hay nada definido. Y esta guerra de encuestas que sitúan a Trump por encima y Hillary también a veces, eso también va a modificar mucho el panorama y la condición de voto por parte de los estadounidenses en general, ya no blancos, y ya no negros o judíos o católicos, sino en general de toda la sociedad estadounidense. Hablando del tema de las encuestas, esto también ha pesado en Latinoamérica. ¿Cómo se ve el tema de las encuestas? ¿Estas encuestas van a desatar una guerra entre los mismos partidos? Porque ellos también hacen sus encuestas. Claro, claro, ellos, los partidos hacen sus propias encuestas, los medios de comunicación que no necesariamente son afín a un partido, pero hay otros medios en Estados Unidos que sí lo son, porque también hay visiones muy conservadoras, editorialistas de algunos medios de comunicación que aplauden pues que Trump en una eventualidad sea presidente. Eventualmente, por supuesto que esto va a ser una guerra de encuestas a todo nivel entre los mismos partidos que van a autodeclararse como presidentes o potenciales presidentes, o incluso por parte de los medios de comunicación que van a modificar también el comportamiento del electorado de aquí a las elecciones en noviembre. Usted tocó un punto interesante y es el tema del fenómeno Trump, que es una persona que no viene de la política, es lo que ha venido pasando en Latinoamérica, por ejemplo en Guatemala con Jimmy Morales, una persona totalmente desconocida. Ese es el fenómeno que se está moviendo en toda América. Bueno, el caso de América Latina es diferente porque América Latina sigue siendo muy ideológica. Es decir, si no es una extrema izquierda la que gobierna o un centro izquierda, es una extrema derecha o un centro derecha. Es decir, todo el cambio que ha venido ocurriendo en América Latina en los últimos 2-3 años, después de haber tenido 15, 20 años de populismo o de izquierda, para todos estos cambios que han ocurrido, por ejemplo, en Argentina y todo lo que puede ocurrir principalmente en el Cono Sur, América Latina sigue siendo todavía más ideológica. Pero lo interesante es de que, y eso es una pregunta que usted hizo muy interesante en el sentido de que el hecho de que los latinos vayan a votar en Estados Unidos por Trump, al ver que es un hombre fuerte, no propiamente blanco, sino hombre fuerte, es un poco el gustillo que queda en América Latina de que como hay una historia de golpes de Estado y de militares en el poder o dictadores en el poder, al ver a Trump como una persona fuerte, dispuesta a hacer lo que haya que hacer por preservar la nación estadounidense, por más multiétnica que ésta sea, hace que de alguna forma los latinos se identifiquen con esa postura fuerte, de hombre fuerte, en el caso de Donald Trump. Y ven con cierto recelo en una América Latina que sigue siendo muy machista el hecho de que Hillary Clinton se convierta en presidenta de Estados Unidos. A pesar de que ya en América Latina han ganado mujeres también. Claro, pero eso es porque la historia política de América Latina dista de ser muy diferente a la forma en cómo se ha desarrollado a la de Estados Unidos, que sigue siendo muy conservadora desde un punto de vista cultural, donde los grupos blancos han tenido una preeminencia muy fuerte en el aspecto militar, en el aspecto cultural, religioso, político, ideológico y en las estructuras de poder enormes, en la cual todavía en Estados Unidos hoy siguen existiendo
una gran cantidad de grupos blancos altamente organizados que son los que le están dando el apoyo a Donald Trump. Bien, don Antonio, tenemos un comentario en redes sociales ya para ir cerrando este tema el día de hoy. Nos escribe Andray Vega lo siguiente: Estados Unidos siquiera es una democracia real, no importa lo que el ciudadano de a pie elija, no es elector en primer grado. Me imagino que eso lo dice don Antonio porque es un tipo de democracia indirecta, ¿verdad? Diferente a la nuestra, donde cada voto cuenta por uno, ¿verdad? Claro, sí, Entonces, correcto. Así es. Bien. Vamos. Muchísimas gracias, don Antonio Barrios, don Antonio, por siempre estos análisis tan importantes y tan oportunos que nos hace aquí en RTN Revista. No, y cuánto puede afectar también a Latinoamérica esta elección. Mucho. Mucho gusto. Son las 6:59 de la mañana.